Felipe le pregunta al Señor, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Esto de entender que Felipe no sabía quién era el Padre. Felipe quería saber, no solamente Felipe, porque dice, muéstranos el Padre y nos basta. No dice y me basta, y nos basta. Los discípulos, los demás también querían saber quién era el Padre. Pero Jesús da una respuesta, no para confundirlos, no, sino para aclararles todo. Y los discípulos sí que lo entendieron. Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe le está preguntando, Señor, muéstranos el Padre. Dinos quién es el Padre. Y des en cuenta que después de esa respuesta, Felipe ni ningún discípulo volvió a preguntar sobre el Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Jesús no dice, el que me ha visto a mí es como si hubiese visto al Padre. No, él no dice así. Él dice categóricamente, de manera rotunda, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Hombre, sencillamente porque el Padre es espíritu. Juan 4:24. Allí enseña que Dios es espíritu. Viene hablando del Padre. El Padre busca adoradores. Dios es espíritu. El Padre busca adoradores. Se está refiriendo a que el Padre es espíritu. Como espíritu, al Padre nadie lo ve. Pero el Padre se dejó ver. Se manifestó en carne. Que el Señor los bendiga, hermanos. Me han hecho llegar este otro video y voy a comentarlo. Este hombre unicitario está explicando el versículo donde a Jesús le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero hay algo muy curioso que sucede. Y es que precisamente el que escribió este libro, que escuchó lo que Cristo dijo, porque él mismo fue el que lo escribió, que fue Juan, él mismo dice que nadie ha visto a Dios. Después de que Jesús dijo eso, él dice que nadie ha visto a Dios. Eso está en primera de Juan 4:12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero claro, pues los universitarios eso nunca lo leen, nunca. Ellos dicen, no, pues como Jesús le dijo a Felipe que el que lo ha visto a él ha visto al Padre, entonces es porque Jesús es el Padre. Pero no, Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. Y no solamente lo dice una vez, lo dice dos. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la explicación para ese texto que está tratando de explicar este hombre. Entonces, Cristo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Padre. Eso lo dice la Biblia. En Colosenses 1:15 dice, reconciliando por medio de la muerte de Cristo. Así titula. O sea, todo ese pasaje va a hablar de Cristo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, el primero en ser creado. Primogénito de toda creación. Obviamente el Padre no es el primogénito de toda creación, porque el Padre no tuvo inicio, el Padre siempre ha existido, a Él nadie lo ha creado. Sin embargo, este versículo dice el primogénito de toda creación. O sea que claramente está hablando de Cristo Jesús y está diciendo que Él es la imagen del Padre. ¿Por qué? Porque es su Hijo. Está diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo. Cuando vemos a Cristo nos damos cuenta cómo es el Padre. Porque Cristo es su Hijo, Cristo es su mejor ejemplo, Cristo es su mejor seguidor. No hay nadie que se parezca más al Padre que su propio Hijo. Él es el ejemplo perfecto, la imagen perfecta del Padre. Pero no porque Él sea el Padre, porque este versículo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Este versículo no dice, Él es el Dios invisible. Si no, diría, este es el Dios, Él es el Dios invisible. Pero no dice, Él es el Dios invisible. No. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando Jesús le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, está diciendo, sí, ha visto cómo es el Padre. Porque es que la Biblia dice que las cosas del Espíritu de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Y aquí precisamente están hablando del Padre, porque le está preguntando sobre el Padre.
Todo lo que tenga que ver con el Padre hay que discernirse espiritualmente. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando la Biblia habla del Padre, hay que tener mucho cuidado, porque eso hay que discernirlo espiritualmente, no literalmente como están haciendo los unicitarios. Pero el Padre se dejó ver, se manifestó en carne. En la... Él dice que el Padre se dejó ver, cosa que Juan niega. Juan dice que no, en 2 ocasiones. Dijo, nadie le vio jamás en 1 Juan 4:12. Y luego en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. 2 veces dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero su unicitario dice que el Padre se dejó ver. ¿A quién le creemos? Y para decir eso, se está basando en un versículo adulterado, hermanos. Eso ya lo hemos dicho anteriormente. Verifiquen bien las versiones que leen. 1 Timoteo 3:16 dice, en la versión Reina Valera 1960, Dios fue manifestado en carne. Pero en versiones judías, y hay que mirar las versiones judías, porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos, dice, Él fue manifestado en carne. No dice Dios fue manifestado en carne. Dice Él fue manifestado en carne. Está hablando de Cristo, no del Padre. Dice Él fue manifestado en carne. Y ustedes leen todo lo demás, se van a dar cuenta que eso no concuerda con el Padre. O sea, ese versículo no puede estar hablando del Padre. Porque dice, por ejemplo, justificado en el Espíritu. Al Padre nadie lo va a justificar porque Él es el Padre. No tiene por qué ser justificado por nadie y nadie lo puede justificar a Él. Ni tiene motivos para hacerlo. El Padre es el Todopoderoso, el Santo, nunca ha pecado. Siempre ha existido. Pero aquí dice justificado en el Espíritu, o sea que no está hablando del Padre. Dice, visto de los ángeles, tampoco. No es posible que esté hablando del Padre porque los ángeles al Padre siempre lo han visto. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. En Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo cosas muy importantes. Primeramente está diciendo que los ángeles siempre ven el rostro del Padre en los cielos. Y segundo está diciendo que no es el Padre, porque está diciendo, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y Él estaba en la tierra. Y dice, mi Padre. O sea que Él tiene Padre. Entonces los ángeles siempre han visto al Padre desde que fueron creados. Pero este versículo dice, Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. O sea, no está hablando del Padre, está hablando de Cristo. Dice, predicado a los gentiles. No puede estar hablando del Padre porque el Padre siempre se ha predicado. Del Padre siempre se ha predicado. Los patriarcas, los fariseos, los saduceos, siempre han creído en el Padre. Siempre. Desde Adán y Eva ya se creía en el Padre. Siempre. O sea, el Padre siempre se ha predicado. En Cristo es que no creían y no quieren creer actualmente muchos. En Cristo Jesús. Él fue el que fue predicado a los gentiles. Porque el Padre ya había sido predicado y sigue siendo predicado. Pero en Cristo es el que realmente no había sido predicado nunca. Entonces dice, y fue predicado a los gentiles, creído en el mundo. En el Padre ya se creía, los fariseos, los saduceos, los patriarcas, todos los personajes anteriores a Cristo, siempre se ha creído en el Padre, desde siempre. En Cristo no. Y dice que fue creído en el mundo. O sea que no puede estar hablando del Padre. Y dice, y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue el que ascendió al cielo? Fue Cristo. El Padre ya estaba allá. Cristo lo acabo de leer el versículo que dice que el Padre ya está en el cielo. Mateo 18:10, y hay muchos versículos más que lo dicen. Mateo 18:10 dice, mi Padre que está en los cielos, dijo Cristo. O sea que el Padre ya está en los cielos, pero aquí dice que fue recibido arriba en gloria. Claramente está hablando de Cristo. Cristo fue el que estaba aquí y subió a los cielos, que los apóstoles lo vieron. Entonces, este versículo primeramente está adulterado y segundo, está muy mal interpretado, porque se está hablando de Cristo, no del Padre. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, si... Otro versículo adulterado, Romanos 9:5.
Romanos 9:5. Si ustedes verifican realmente este versículo en versiones judías, les recomiendo mucho la Kadosh israelita, dice: los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la cera física se refiere vino el Mesías, quien es sobre todo, alabado sea Yahweh para siempre, amén. En la versión que él tiene dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Está diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Ven la gran diferencia? En uno dice que Cristo es el Dios sobre todas las cosas. Y en el otro no dice eso. En el otro simplemente finaliza el versículo y luego dice: alabado sea Yahweh para siempre. Entonces, no es posible que a estas alturas con el internet, que podemos verificar las versiones bíblicas, sigan insistiendo en versículos adulterados. Son versículos que están modificados y no les importa. Los sigan aplicando como que fuera la verdad. Y Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios, No lo dice, está adulterado. debe ser el Padre también. Porque no hay más Dios sino el Padre. Eso sí es verdad. No hay más Dios que el Padre. El Padre es el único Dios. En eso estamos de acuerdo. Cristo no. Cristo no es el Padre. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. No es igual. Si Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza. Otro versículo adulterado. ¿Por qué será que la unicidad justamente se basa en versículos que están adulterados? Es extraño, ¿no? Escuchen cómo dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, si en Tito... Es impresionante lo que dice Tito 2:13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo que Jesucristo es el gran Dios y Salvador. Pero miremos de nuevo una versión judía, no romana, porque la Reina Valera 1960 es romana. La tradujeron romanos. Cuando hicieron esa combinación de la cultura, las costumbres y la religión romana de esa época con el cristianismo. Hicieron una combinación y ahí fue donde salió esa traducción pésima. Mire cómo dice realmente Tito 2:13 en una versión no romana sino judía. Y la Biblia dice que la salvación viene de los judíos, no dice de los romanos. Entonces hay que tener cuidado. Dice: mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en la Shenijá de nuestro gran Elohim, o sea, en la presencia de nuestro gran Elohim, y en la manifestación de nuestro Salvador, Yeshua, el Mesías. Totalmente diferente un versículo con el otro. Nada que ver. En uno dice que Jesús es el gran Dios y Salvador. En el otro dice que es el Mesías, simplemente. Entonces, hermanos, dice la Biblia: maldito el hombre que confía en otro hombre. Yo les invito a no creer lo que dicen los universitarios, ni a creer lo que yo les digo. Yo les invito a que ustedes verifiquen. Tienen internet, busquen, infórmense. No crean a todo lo que les dicen. Porque se pueden equivocar y eso les puede costar la salvación. Hay muchos que nos preguntan: pero ustedes, ¿por qué son tan insistentes con la doctrina? ¿Por qué? Hablen de otra cosa. ¿Por qué es, hermanos? La Biblia dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea que la doctrina es algo muy delicado porque es cuestión de salvación. La doctrina, si la tenemos mal, nos condenamos. Si la tenemos bien, nos salvamos a nosotros y a los que nos oyen. Dice la palabra del Señor. Es por eso que nosotros hablamos tanto de doctrina y es por eso que estamos en ese trabajo, desmintiendo todas estas mentiras. Y en Tito, Pablo dice que Jesús es el gran Dios, es porque Jesús es el Padre. No lo dijo, está adulterado. ¿O acaso tenemos que borrar Isaías 9:6? No, hay que borrarlo, hay que interpretarlo como se debe. Entonces, ¿qué hacemos con Isaías 9:6 y con todos los textos que hemos mencionado? Porque un niño nos es nacido. ¿Acaso no sabe él que ese niño es Jesús? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. El nombre de ese niño, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Este versículo está muy mal interpretado. ¿Por qué? El versículo habla de cómo se llamará el nombre del niño, porque dice: y se llamará su nombre. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No dice: y será este niño Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No, dice: y se llamará su nombre.
Parece que a los universitarios hay que enseñarles hasta el español. Y se llamará su nombre. O sea, el significado de ese nombre es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí. Y el niño recibió ese nombre cargado de estos significados. Ahora, hay que ver realmente a quién le pertenece ese nombre. Claramente sabemos que el nombre le pertenece al Hijo, pero le pertenece porque se lo heredó su Padre. En verdad el nombre es del Padre, pero el Padre se lo heredó para que ese nombre fuera conocido. Y lo que estoy diciendo lo dice la Biblia. Vamos a verlo. Juan 17:26 dice: y les he dado a conocer tu nombre. Eso lo está diciendo Cristo. Cristo está diciendo que ese nombre no es de él, porque está diciéndole al Padre, eso es una oración que Cristo hizo, está diciéndole, y les he dado a conocer tu nombre. O sea que el nombre sabe que en verdad originalmente no es de él. Que sí, que actualmente es de él porque lo recibió como herencia, sí, pero el nombre en verdad le pertenece realmente y originalmente al Padre. Por eso dice, y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Lo que pasó es que el Padre le heredó su nombre a su Hijo, y eso está en Hebreos 1:4. Repito, no me lo estoy inventando. Mire lo que dice Hebreos 1:4. Hecho, hablando de Cristo, claramente, si ustedes leen el pasaje completo, está hablando de Cristo. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este versículo está diciendo que el Hijo heredó un nombre más excelente que los ángeles. ¿Y cuál fue el nombre que Cristo heredó? No hay otro nombre más que Jesús. Entonces está clarísimo que el nombre de Cristo, es decir, Jesús, en verdad es el nombre del Padre, solo que el Padre se lo heredó, como lo dijo Cristo, para darlo a conocer. Entonces, ¿por qué Cristo tenía ese nombre que significaba todo eso? Porque ese nombre le pertenece originalmente a su Padre. Y que conste que uno solo es vuestro Padre. Uno solo. No tenemos dos padres. No, eso está claro. No hay dos padres, hay solo uno. Uno solo es vuestro Padre. Entonces, si la Biblia dice que Jesús es el Dios fuerte y es No lo dice. el Padre eterno, Tampoco lo dice. no hay duda. Hay muchas dudas. Si decimos esas dos cosas, hay muchísimas dudas. Si decimos que Cristo es Dios, que Cristo es el Padre, hay demasiadas dudas. Porque Cristo dijo tener Dios. Cristo dijo tener Padre. En Apocalipsis 3:12, no lo digo yo. Él dijo, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, segunda vez que lo dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, tercera vez que lo dice, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, cuarta vez, y mi nombre nuevo. ¿Qué más queremos nosotros? Cristo está diciendo, mi Dios, tiene Dios. Y no solo lo dijo ahí, lo dijo en muchas ocasiones. Dijo, mi Padre que está en los cielos. Él dijo, el Padre mayor es que yo. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice doblo mis rodillas ante Jesucristo, no, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice 2 Corintios 1:3 también. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice 2 Corintios 11:31 también. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos. Lo dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles nunca dijeron, bendito nuestro Padre, el Señor Jesucristo. No, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están confirmando que el Señor Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. La diferencia con los unicitarios es que nosotros creemos literalmente lo que la Biblia dice. No le damos mil vueltas para decir que es que están diciendo que no, que en verdad que es el mismo hijo. No, la Biblia dice eso, creo eso. No le doy mil vueltas para buscar otra explicación. No, porque eso sería una fábula. Hacer eso se le llama fábula. Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Cristo dijo, el que cree en mí como dice la Escritura, no dijo como da a entender la Escritura o como usted crea que da a entender la Escritura. No,
El que cree en mí, como dice la Escritura. Y eso es lo que estamos haciendo. Creemos en el Señor Jesús como dice la Escritura. La Escritura dice que Él es el Hijo de Dios. Entonces yo creo que Él es el Hijo de Dios. La Biblia dice que Cristo tiene Dios y tiene Padre. Creo que Cristo tiene Dios y tiene Padre. Fácil. Por eso los discípulos entendieron cuando Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los discípulos entendieron claramente. Por eso cuando en la gran comisión, en el nombre del Padre, ellos sabían cuál era el nombre del Padre. El nombre del Hijo, ellos sabían quién era el nombre del Hijo. El nombre del Espíritu, ellos sabían cuál era el nombre del Espíritu. Está demasiado desinformado. Ese versículo también está adulterado. Ese versículo en verdad dice, en mi nombre, no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, dice en verdad en mi nombre. ¿Cómo es posible que a estas alturas no sepan esto? No me crean a mí, verifíquelo en la Biblia, verifíquelo en versiones judías. Por eso bautizaron en el nombre de Jesús. Las cosas son claras en la palabra. Son muy claras. Muchas gracias, hermanos, por haber visto este video. Los invitamos a que nos sigan enviando videos para que los sigamos comentando aquí. Si les gustó este contenido, hermanos, denle me gusta, comenten, compartan, apóyenlo para que llegue muy lejos, hermanos. Para que la verdad llegue lo más lejos posible, hermanos, depende también en gran parte de nosotros, que la apoyemos, que la proclamemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Compartiéndola, comentándola, apoyándola, dándole like. Hermanos, Dios los bendiga y les deseamos muchas bendiciones.